Hello people, gracias por estar del otro lado escuchándome. Mi nombre es Luli Díaz y esto es EBL, el podcast. Para charlar un poquito hoy me gustaría que hablemos sobre errores. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Y quiero darles algunos tips para que puedan transformar este error en una oportunidad de aprendizaje. Si bien vamos a enfocarnos en darles herramientas a quienes están aprendiendo un idioma extranjero, vamos a ver que hay un montón de cosas que hablamos acá que son de la vida misma, people, porque nos equivocamos todo el tiempo y todo el tiempo necesitamos equivocarnos para aprender. Pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Socialmente hemos aprendido que cuando nos equivocamos hicimos algo malo. Equivocarse está mal. Evitamos el error a toda costa. ¿Por qué? Porque tiene un precio equivocarse. Equivocarnos en un examen significa que nos van a bajar la nota. Equivocarnos con un amigo significa que puede llegar a enojarse. Equivocarnos en el trabajo nos podemos comer una sanción, ¿sí? Entonces, el error no siempre es bienvenido. Pero cuando estamos hablando de aprendizaje, nos damos cuenta que cometer errores es lo más natural del mundo. Es lo más natural en cualquier proceso de aprendizaje, no solamente hablando de inglés, ¿sí? Entonces, es muy importante cometer errores para que nosotros podamos desarrollar distintas cosas. En primer lugar, los errores nos permiten aprender y crecer. Cuando nos equivocamos, ¿sí? Desarrollamos la capacidad de enfrentarnos al desafío y de lidiar con eso, ¿sí? Cuando nos equivocamos, también tenemos la oportunidad de descubrir nuevas soluciones y de trabajar con diferentes enfoques dentro de nuestro error. Y por último, también nos hace mejorar, ¿sí? Y desarrollar habilidades que ya nos quedan para seguir avanzando y seguir enfrentando nuevos errores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si en la vida cotidiana estamos hablando de que yo soy pequeña y que no entiendo bien cómo funciona esto del fuego y el calor y agarro una olla que estaba o que estuvo recientemente arriba de la hornalla. Está la hornalla apagada, pero la olla está arriba y me quemo, porque acaban de apagar la hornalla. Yo voy a entender que me quemé y voy a tratar de evitarlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? Yo tengo que trabajar con ese error. Entonces, cuando yo siento que ya aprendí algo, voy a evitarlo a toda costa. Entonces, en primer lugar, no voy a tocar más la hornalla arriba de la olla arriba de la hornalla, ¿ok? Pero voy a encontrar que la olla está arriba de la mesa y la vuelvo a tocar y la acaban de sacar de la hornalla y yo me vuelvo a quemar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, a veces nos olvidamos que cuando lo sacamos de contexto significa otra cosa, ¿sí? Entonces, hablando de inglés, cuando nosotros cometemos un error y después lo trabajamos, lo aprendimos, lo entendimos y la teacher nos da otro ejercicio completamente diferente, nos podemos volver a equivocar, porque estamos viéndolo dentro de otro contexto, dentro de otras oraciones y con otra situación. Entonces, puedo volver a equivocarme. Esto significa que yo voy a estar prestando más atención a dónde estuvo la olla antes de tocarla, por ejemplo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que, así como pasa con este caso, yo no voy a aprender el manejo total de la olla hasta que no la vea en diferentes situaciones y no me anime yo a seguir aplicando lo que siento, lo que pienso que ya aprendí. Y esto aplica para cualquier cosa en la vida que hagamos. Nosotros a veces pensamos que la tenemos clara y sucede alguna situación que nos pone en contexto diferente y decimos, pará, esto que yo apliqué acá, que era no tocar más la olla, también lo tengo que aplicar en este otro lado. ¿Por qué? Porque la olla viene del fuego. Bien, listo. Entonces empiezo a desarrollar, ¿sí? Una habilidad que es la de, bueno, si estuvo expuesta al calor, me doy cuenta que me va a quemar. Entonces voy a empezar a agarrar la olla cuando, por ejemplo, esté guardada, porque me doy cuenta que no tiene nada dentro que me vaya a quemar, ¿sí? De esta forma
vamos a ir desarrollando pequeñas habilidades y nos vamos a ir dando cuenta cuándo sí y cuándo no usar o hacer cierta cosa, ¿sí? Esto con el tiempo va a ir mutando y va a ir cambiando y vamos a ir evolucionando con esto. ¿Qué pasa? La idea es que yo también, al procesar y al registrar este error, no solamente voy a evitar a la olla cuando está caliente, sino que me voy a animar a agarrarla caliente. ¿Y cómo me voy a animar a agarrar la olla caliente? Porque digo, pará, si yo quiero agarrarla, puedo si yo uso un repasador. Entonces voy a empezar a usar una rejilla, un repasador, para agarrar la olla que está caliente. Y me voy a dar cuenta que tengo recursos para volver al mismo lugar, pero más preparada. Esto tiene que ver con cómo evolucionamos con nuestro aprendizaje. Entonces vamos a hablar de algunos factores que son súper importantes para pasar del fracaso al aprendizaje, del error a esta nueva oportunidad de crecer y aprender. Primero que nada, darle tiempo, procesar este error. Yo voy registrando y voy aprendiendo en qué momento sí y en qué momento no hacer o no hacer algo. ¿Sí? Y esto aplica para todo, people. Para inglés, para relaciones, para lo que sea. Cuando está muy picante la cosa como para que yo haga una pregunta que no es el momento de hacerla. Cuando yo puedo usar una palabra en inglés en algún párrafo o en alguna oración y cuando no, porque el contexto no es apropiado. ¿Sí? Cuándo puedo agarrar la olla y cuándo no, si está caliente o si está fría. Aplica para todo. Entonces, tiempo de procesar el error para que nosotros podamos construir, ¿sí? Un aprendizaje sobre eso. Decir, bueno, esto ya sé que acá no vuelvo. ¿Ok? Después, despedirnos de la culpa. ¿Por qué? Porque a veces nos culpamos cuando nos equivocamos, porque decimos, esto yo ya lo sabía. Me pasa un montón con students que se equivocan con algo que ya vimos. Ay, perdón, teacher, esto ya lo sé. No se disculpen, ¿ok? No pidan perdón. Porque, ¿qué sucede? A veces nos equivocamos porque estamos prestando atención a otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le estamos prestando atención, por ejemplo, a lo que queremos decir más que a lo que estamos diciendo? Probablemente tengamos algunos errores de gramática en lo que estamos diciendo, porque lo más importante es la idea de lo que yo quiero decir. Entonces, en algunas cositas en el medio se me escapan o me equivoco, y está bien. Esto también volvemos al error de hoy. ¿Qué pasa? Si yo estoy muy enfocada en que se me está por quemar la torta que yo tengo en el horno, voy a agarrar un repasador rápido, pero capaz que agarro un repasador húmedo. Y me olvido que el repasador húmedo pasa más rápido el calor y seguramente me vuelva a quemar, aunque yo ya lo había aprendido, aunque yo ya lo sabía, aunque vengo de un proceso de aprendizaje para no quemarme más. Estoy prestando la atención a la torta que se me quema, no al repasador que agarré. Entonces puedo estar agarrando el repasador equivocado. Entonces, esto me lleva al tercer punto de cómo convertir un fracaso en un proceso de aprendizaje que sea positivo para lo que estamos haciendo. Conocer nuestros límites. Conocer nuestros límites es muy importante. Si yo me sigo quemando con la olla y todavía no aprendí la diferencia de cuándo está fría y cuándo está caliente, no voy a ir a poder querer agarrar la olla caliente con un repasador. Todavía no tengo esa habilidad porque todavía no sé la diferencia de cuándo está fría y cuándo está caliente. ¿Sí? Entonces, hay que aprender que para todo en la vida hay procesos de aprendizaje, hay un paso a paso, hay como niveles, escalones o como lo quieran llamar. Y es muy importante estarnos seguros en el escalón que estamos y conocer las bases de ese escalón para poder pasar al siguiente. Los errores son una forma de construir esta escalerita para ir subiendo, porque cuando yo me equivoco, yo ya sé dónde está el error y con qué trabajar. Y a partir de eso puedo seguir subiendo hacia adelante. Pero reconocer nuestros límites es muy importante antes de poder avanzar. Vamos a hablar entonces de qué estrategias podemos utilizar para seguir transformando estos errores en un proceso de aprendizaje que sea más óptimo para nosotros y para, en el caso de que se pueda, evitar futuros errores o repetir los mismos errores que hemos cometido. En primer lugar, es muy importante tener un monitoreo propio, ¿sí? Y poder registrar y revisar qué errores hemos cometido antes. De esta forma, cuando identificamos el error, ya sabemos el punto de partida o a dónde tenemos que ir o cuál es el foco, a dónde tenemos que poner nuestra atención
para poder seguir avanzando. Si yo veo que esto es lo que no me funciona, que esto es el error que cometo, ¿sí? Bueno, tratar de desarrollar distintas estrategias para poder superar esto. ¿Cómo desarrollamos las estrategias? Porque es como, bueno, desarrollar estrategias, Luli, es muy amplio. No, hay muchas formas de desarrollar estrategias. En primer caso, una autoevaluación. Uno a veces sabe cómo mejorarlo y tiene los recursos también para poder hacerlo. Si no, también la otra posibilidad es una retroalimentación. Hay que saber y aprender a pedir ayuda. Cuando algo no nos está saliendo y nos damos cuenta que cometemos el mismo error varias veces, podemos revisarlo, ya sea con un compañero, con un amigo, con la teacher. ¿Sí? En las clases grupales esto lo trabajamos un montón, porque sí hay una retroalimentación constante. Cuando alguien no se acuerda cómo decir una palabra, cuando alguien está diciendo una frase pero le suena que está rara, siempre buscamos ayuda en los compañeros. A ver, ¿quién se anima a ayudarlo? ¿Quién puede decir alguna otra manera de mejorar esta frase? Entonces, esa retroalimentación nos hace pensar a todos y evaluar errores que también son de uno, pero que también puede estar en el compañero. ¿Sí? Nos pasa cuando un amigo nos pide un consejo. Me equivoqué con tal cosa. Ya sé, porque a mí me ha pasado, mira, te conviene hacer así, te conviene hacer asá. Entonces, esa retroalimentación es súper nutritiva. Aprender de otros y aprender también de uno, ser uno también el ejemplo para el resto es súper importante. Entonces, esto nos va a ayudar a desarrollar también una mentalidad de crecimiento. Saber que si nos equivocamos, mejoramos, no nos va a dar tanto miedo equivocarnos. Vamos a darnos cuenta que siempre que estamos en un proceso de aprendizaje, siempre que estemos en un proceso de aprendizaje, sea cual sea, de un idioma o de cualquier otra cosa, y equivocarse nos va a enseñar a crecer, ¿sí? Entonces va a cambiar nuestra mentalidad y vamos a perderle un poco más el miedo a esto. ¿Qué va a hacer cuando perdamos un poco el miedo? Que vamos a aceptar y a manejar mejor nuestras emociones. Si nosotros sabemos que equivocarnos es natural y que forma parte del proceso de aprendizaje, probablemente no nos frustremos y no nos enojemos tanto o no nos bajoneemos también cuando cometamos un error. Y de esta manera podemos celebrar nuestros logros y cultivar, ¿no? Esta nueva manera de entender al error como una herramienta y no como algo que está mal, ¿sí? Por último lado, lo que podemos usar también para seguir construyendo y aprendiendo dentro de los errores son diferentes tipos de recursos. Ya nombramos uno de los recursos que es la retroalimentación con otras personas, pero también podemos hablar de recursos físicos, leer, ¿sí? Escuchar audios en inglés, ver películas en inglés. Nosotros tenemos el canal de WhatsApp donde yo mando de temas súper variados, todas las semanas algo para practicar. Mantener una actitud positiva y activa dentro de los errores nos enseñan a poder seguir creciendo dentro de lo que sea que estemos tratando de desarrollar. En este caso, hablando del aprendizaje de un idioma extranjero. Entonces, vamos a cerrar este podcast de errores con algunas preguntas para reflexionar. En primer lugar, me gustaría que analicen un poquito cómo se sienten cuando se equivocan. ¿Los frustra? ¿Les da miedo? ¿Les da lo mismo equivocarse? ¿Uno se ríe del error? ¿Cómo lidias con estas emociones? ¿Y estas emociones te impiden avanzar o seguís adelante después de un error? Muy importante el monitoreo que tengan de ustedes mismos. Y en último lugar, me gustaría, esta sí que la comenten. Si alguna vez sienten que han cometido algún error y que después con el tiempo se dieron cuenta que más que un error es algo que los llevó a algo mejor. ¿Cuántas veces pensamos que estamos tomando el camino equivocado, que le estamos pifiando con algo y después resulta que eso fue lo que nos llevó a algo que no hubiéramos logrado si no nos hubiéramos equivocado en ese primer momento? O nos pensamos que nos habíamos equivocado, ¿no? Porque muchas veces está esto de que pensamos que cometemos un error, de hecho, estamos seguros de que es un error y nos lamentamos por este error y el tiempo nos dice que al final no era una equivocación lo que estábamos haciendo, que formaba parte del aprendizaje y del camino. En mi experiencia particular, a mí lo que me pasó fue que yo suspendí mucho tiempo mi carrera de inglés
Y me fui por el lado de diseño web, diseño gráfico, incluso me anoté en la carrera de recursos humanos. Y después retomé inglés, esto es lo que amo y lo que disfruto hacer, mis alumnos, y bueno, la gente que me conoce lo sabe muy bien. Y hubo un tiempo en el que yo dije, la pucha, ¿cuánto tiempo perdí con otra carrera que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, que no tiene nada que ver con inglés, diseño web, diseño gráfico, recursos humanos, y que perdí mucho tiempo y yo me podría haber seguido desarrollando como profesora y, ¿no? Pim, 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 pim. Hoy en día, people, yo tengo mi academia, el campus virtual de los alumnos, la página web. Obviamente que manejo mis redes sociales, así que también me he capacitado en marketing y todo eso que hice, ni hablar el manejo con las personas y demás que tengo de recursos humanos, todo eso fue por todo lo que yo estudié cuando yo pensé que me estaba equivocando, ¿sí? Todo eso hizo que hoy yo pudiera vivir de lo que amo, dar mis clases de inglés y me llevaron a poder hacer las cosas por mi cuenta, que a mí me encanta y disfruto de hacer todas las pequeñas cositas que voy construyendo para mis alumnos. Desde un PowerPoint hasta la página y diseñar sus páginas web para que tengan su campus, con sus clases, con su contenido. Em, Algo en lo que yo pensé que me estaba equivocando y que mucho tiempo me castigué por eso, porque sentí que era una pérdida de tiempo haber cambiado la carrera. Hoy en día me doy cuenta que al contrario fue una herramienta que me sumó a que yo pudiera estar donde estoy hoy. Entonces, ustedes, ¿les pasó alguna vez que hay algún error que hayan considerado que se estaban equivocando y que después se dieron cuenta que en realidad era para algo mejor? Me gustaría que lo piensen y que dejen esa puerta abierta a equivocarse, que no tengan miedo a cometer errores, porque con el tiempo tal vez nos demos cuenta que más que un error fue algo que nos abrió otra puerta y que nos llevó a un siguiente nivel o a mejorar en algo que nos hace bien. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo capítulo de EBL, el podcast. Muchas gracias por escucharme.